Tras el fallecimiento de Carlos Manzo, el pueblo entero quedó envuelto en un silencio, como si el viento mismo se negara a soplar entre las calles que lo vieron crecer. Todos lloran su partida, pero pocos imaginaban que su muerte traería consigo una revelación bien oculto que cambiaría para siempre la historia del lugar. Lo más triste que sucedió con Carlos Manzo ha dejado a todos profundamente conmocionados. Nadie esperaba una tragedia tan repentina, mucho menos alguien tan querido por su comunidad. El ataque que sufrió no solo le arrebató la vida, sino también la esperanza de un pueblo que lo veía como un hombre justo, trabajador y entregado a su gente. Dicen que en sus últimos días, Carlos seguía luchando por proteger a su gente, aun cuando sabía que su seguridad estaba en riesgo. Pero aquel día, la protección no fue suficiente. La noticia se extendió como un eco doloroso por las calles, los vecinos salieron en silencio, muchos sin poder creerlo, otros llorando frente al retrato de quien alguna vez los representó con tanta fuerza. Hoy, su pueblo está sumido en la tristeza, recordando no solo su partida, sino todo lo que dejó, su ejemplo, su bondad y el amor que sembró en cada rincón. Nadie podrá olvidar al hombre que soñó con un lugar mejor y que, pese a todo, lo dio todo por los suyos. Que se ha confirmado. Manzo fue asesinado a balazos la noche del 1 de noviembre de 2025, en el centro de Uruapan, durante la celebración del Festival de las Velas por el Día de Muertos. En el ataque, un agresor fue abatido, 2 personas fueron detenidas y se aseguraron casquillos de arma de fuego. Las autoridades han confirmado que Manzo sí tenía un esquema de protección oficial. Por ejemplo, desde diciembre de 2024 se le asignó protección, en mayo se reforzó. Su seguridad inmediata se otorgaba vía la Policía Municipal de Confianza, y la Guardia Nacional le brindaba apoyo periférico con 14 elementos y 2 vehículos. Las autoridades federales y estatales afirman no descartar ninguna línea de investigación. Te agradecería que dejes tu comentario o un me gusta, si te ha gustado el vídeo. A pesar de que existía protección, la protección no funcionó para impedir el ataque, lo que plantea la pregunta de por qué fue posible. El hecho ocurrió en un evento público, en un momento de vulnerabilidad, los agresores aprovecharon que el alcalde estaba entre la multitud, y en un entorno poco controlado. Las autoridades reconocieron que, aprovecharon la vulnerabilidad del evento público. El alcalde había denunciado previamente amenazas directas contra él y había solicitado mayor apoyo del gobierno federal y estatal para enfrentar al crimen organizado. Críticos argumentan que aunque existía protección formal, el grado de eficacia, coordinación o cobertura pudo haber sido insuficiente, por ejemplo, la densidad del evento, el control de accesos, el entorno de público, pudieron dejar brechas explotables. Las primeras investigaciones apuntan a que el ataque podría tener vínculos con el crimen organizado. En el municipio de Uruapan operan grupos como Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, entre otros. Según el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, los agresores aprovecharon la vulnerabilidad del momento, lo que sugiere un trabajo previo de inteligencia o de oportunidad. No se han dado todavía nombres públicos de quienes ordenaron o financiaron el homicidio, ni se han conocido con claridad los motivos específicos más allá de la lucha contra el crimen organizado que Manzo denunciaba. Críticos y opositores señalan que parte de la responsabilidad recae en los niveles de gobierno que no atendieron sus reiteradas solicitudes de refuerzo, lo cual abrió la puerta al ataque. Sí, lo que se ha ido revelando en medios oficiales y por fuentes cercanas a la investigación es que Carlos Manzo Rodríguez no recibió la protección adecuada en el momento más crítico de su vida, pese a que existía un protocolo de seguridad asignado. Su historia, más allá de los hechos fríos, tiene una carga humana muy profunda, la de un hombre que intentó servir a su gente en medio del miedo, la violencia y el abandono institucional. Déjame narrarte su triste vida y su triste final de manera humana y completa, basada en la información pública pero con tono narrativo. Carlos Alberto Manzo Rodríguez fue un hombre de origen humilde. Nació en Michoacán, en una familia trabajadora que le enseñó el valor de la tierra y del esfuerzo. Desde joven soñó con un municipio diferente, con calles seguras, con escuelas abiertas y con jóvenes que no tuvieran que marcharse buscando un futuro lejos de casa. Su carácter era sencillo, de palabra firme. Muchos lo conocían no por los discursos, sino porque escuchaba a la gente, campesinos, madres solas, jóvenes sin empleo. Decía con frecuencia que, no hay mayor seguridad que la que te da tu propio pueblo.
Sin embargo, esa frase, con el tiempo, se convirtió en una herida amarga. Ya siendo alcalde de Uruapan, Carlos Manzo se enfrentó a un panorama difícil. El crimen organizado tenía presencia en la región y él se propuso recuperar la confianza de la población. Denunció públicamente extorsiones, secuestros y amenazas, incluso sabiendo que se exponía. Pidió apoyo al Estado y a la Federación, pero, según fuentes cercanas, el refuerzo prometido nunca llegó con la fuerza que debía. Sí tenía protección, elementos asignados, patrullas y escoltas, pero el sistema era frágil, turnos mal coordinados, pocos recursos y una vigilancia que no cubría los eventos masivos. Él mismo llegó a comentar, en voz baja, que, si algo me pasa, no quiero que digan que fue sorpresa, porque ya lo había advertido. Era consciente de los riesgos, pero no quiso alejarse de su gente. Esa fue su mayor fortaleza y también su mayor vulnerabilidad. El día del ataque, el 1 de noviembre de 2025, Carlos Manzo participó en el Festival de las Velas, una de las celebraciones más queridas del Día de Muertos en Michoacán. Esa noche, el centro de Uruapan estaba lleno de luz, música y familias. Él caminaba entre la gente, saludando, sonriendo, agradeciendo a quienes habían ayudado a organizar el evento. No llevaba chaleco antibalas, ni una escolta visible a su lado. Era una noche de paz, o eso parecía. A las 9:15 de la noche, los disparos rompieron la calma. Testigos cuentan que fueron más de una docena de detonaciones. La multitud corrió despavorida, los niños lloraban, las velas se apagaban una tras otra. Carlos cayó al suelo. Los cuerpos de seguridad reaccionaron tarde, algunos confundidos entre la gente. Un agresor fue abatido, otros huyeron. En segundos, el alcalde de Uruapan yacía en el pavimento, con la mirada perdida entre las luces que titilaban del altar comunitario. El dolor de un pueblo. El silencio que siguió fue desgarrador. La gente no entendía cómo había pasado, cómo los hombres armados pudieron acercarse tanto, cómo el cerco de seguridad se rompió en cuestión de segundos. Las autoridades confirmaron luego que sí tenía protección, pero que los agresores aprovecharon la vulnerabilidad del evento. Esa frase se volvió símbolo de impotencia. ¿Dónde estaban las Fuerzas Armadas? ¿Dónde la Guardia Nacional que debía resguardar al alcalde? Nadie lo supo explicar claramente. Algunos dicen que fallaron los tiempos, otros que hubo filtraciones internas. Pero lo cierto es que Carlos murió desprotegido, en el corazón de su pueblo, en el lugar donde siempre quiso sentirse seguro. Rosa su familia y el eco de la pérdida. Su esposa, rota de dolor, pidió respeto y justicia. Dijo entre lágrimas. Sus hijos, jóvenes aún, apenas comprendían el peso de la tragedia. Su madre, una mujer mayor, repetía una y otra vez. Mi hijo no temía morir, temía que lo olvidaran. El pueblo lo despidió con flores, con rezos, con marchas silenciosas. En cada esquina se levantó una vela, y su nombre se convirtió en símbolo de resistencia y de reclamo. Hasta hoy, la investigación sigue abierta. Hay detenidos, pero no se sabe quién ordenó su muerte, ni por qué el sistema de protección falló. Las sospechas apuntan a grupos del crimen organizado, pero también a la negligencia y descoordinación entre las autoridades locales y federales. El dolor de Uruapan es doble, perdieron a su alcalde, pero también la confianza en la protección del Estado. Carlos Manzo no fue solo un político. Fue un padre, un amigo, un soñador. Murió de pie, cumpliendo su deber, entre su gente y bajo las mismas luces que él ayudó a encender. Hoy, su nombre se pronuncia con respeto y tristeza. Las calles que una vez caminó recuerdan el eco de sus pasos, y las velas que se apagaron aquella noche, aún arden en la memoria de un pueblo que no olvida. ¿Qué medidas han anunciado y que ya hicieron las autoridades? Apertura de carpeta de investigación y despliegue de equipo especial de la Fiscalía de Michoacán. La Fiscalía inició la investigación inmediata y dijo que abriría una carpeta para esclarecer el homicidio. Han realizado aseguramientos en la escena y levantamientos de evidencia. Detenciones y abatimiento de agresores. En el lugar fue abatido al menos un agresor. Además, las autoridades informaron de la detención de 2 personas presuntamente vinculadas al ataque. Esos detenidos están en proceso de investigación. Coordinación Federal Gabinete de Seguridad y postura del secretario Harfuch.
El gobierno federal, Gabinete de Seguridad, se pronunció, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que Manzo contaba con un esquema de protección que fue vulnerado y que se investigan todas las líneas, posible vínculo con grupos criminales, filtraciones, logística del ataque. 4. Refuerzo del dispositivo local y operativo en la ciudad. El gobierno municipal y estatal reportaron el refuerzo del dispositivo en Uruapan, operativos para capturar a más involucrados y protección adicional en puntos clave. La Fiscalía comunicó que se desplegó personal especializado para el caso. Ofrecimiento de cooperación internacional. Funcionarios en Estados Unidos ofrecieron cooperación en tareas contra el crimen organizado, lo que puede incluir intercambio de inteligencia forense o legal si las autoridades mexicanas lo solicitan. Que han revelado los medios datos importantes. El ataque ocurrió durante un evento masivo, Festival de las Velas, lo que facilitó la movilidad de los atacantes y complicó el control del lugar. Aunque Manzo tenía protección formal, escoltas y apoyo de la Guardia Nacional reportado, los agresores aprovecharon la vulnerabilidad del evento público, por eso se investiga coordinación, fallas logísticas o posibles filtraciones. Los medios señalan que la región tiene actividad de grupos criminales organizados y que esa es una de las líneas principales de investigación. Los culpables van a pagar. No se puede asegurar con certeza todavía. Lo que favorece que si haya responsabilidades. Ya hay detenidos y un agresor abatido, eso permite investigaciones forenses, seguimiento de armas y reconstrucción del hecho. 2 puntos. En casos de crimen organizado suelen existir redes, encubrimientos y recursos que dificultan la investigación, filtraciones, testigos con temor, vínculos entre autoridades locales y grupos. Por eso las autoridades federales insistieron en revisar todas las líneas de investigación y pedir coordinación. En resumen, hay avances, carpeta abierta, detenidos, equipo especial, coordinación federal que aumentan las probabilidades de que los responsables enfrenten la justicia, pero el resultado final dependerá de la calidad de la investigación, la prueba que se obtenga y la capacidad de las autoridades para evitar interferencias. Si se formulan cargos públicos contra los detenidos y se presentan pruebas periciales, balística, trazas de comunicaciones, vídeo, la probabilidad de condena sube. Ver si la Fiscalía solicita colaboración internacional o refuerzos técnicos, eso acelera y fortalece la investigación. Transparencia en las audiencias y que las autoridades expliquen por qué falló el esquema de protección, si hubo negligencia o filtraciones, eso también debe ser investigado y sancionado. La esposa de Carlos, una mujer discreta que siempre se mantuvo al margen de la política, fue de las primeras en llegar al hospital tras el ataque. Según versiones cercanas, se derrumbó al reconocer su cuerpo. No podía creer que el hombre que apenas horas antes le había prometido regresar temprano, ya no volvería. En los días posteriores, no quiso hablar con los medios. Solo se le escuchó decir entre lágrimas. Durante el funeral, se mantuvo tomada de la mano de sus hijos, en silencio, con la mirada fija en el ataúd cubierto con la bandera municipal. Dicen los vecinos que desde entonces no ha vuelto a salir públicamente, y que su casa permanece cerrada, custodiada por amigos cercanos y miembros de la Guardia Nacional por motivos de seguridad. Carlos Manzo tenía 2 hijos jóvenes, ambos estudiantes. El mayor, que ya comenzaba a acompañar a su padre en eventos sociales, fue quien más resentía las amenazas que éste recibía. El menor, un adolescente, apenas podía entender por qué su padre, que todos admiraban, fue asesinado en un evento de paz y cultura. Después del entierro, amigos de la familia comentaron que los jóvenes han tenido apoyo psicológico ofrecido por el gobierno estatal y asociaciones civiles. Aún así, el vacío que dejó su padre es algo que ni la justicia ni el tiempo podrán llenar fácilmente. Nos quitaron a nuestro ejemplo, al hombre que más amábamos, habría dicho el hijo mayor durante una ceremonia privada en su escuela. La madre de Carlos, una mujer de campo, fue quien expresó con más fuerza el dolor y la indignación. Ante la prensa local, llorando, exclamó: «A mi hijo lo dejaron morir. Él confiaba en los que debían cuidarlo, y lo traicionaron». Esa frase estremeció a todo el país. Fue el grito de una madre que perdió no solo a su hijo, sino también la fe en la protección que un servidor público debería tener. Fue desde entonces, ella ha sido acompañada por vecinos y familiares que la ayudan día a día. Vive rodeada de fotografías de su hijo, de reconocimientos, y de cartas que la gente del pueblo le deja en su puerta, pidiéndole que no pierda la esperanza.
Para muchos en Uruapan, Carlos Manzo era más que un alcalde, era un vecino, un amigo, alguien que caminaba entre ellos sin miedo, que saludaba, que ayudaba a los más pobres. Por eso, su muerte dejó una herida colectiva. Durante los días posteriores, la plaza principal se llenó de velas, flores y mensajes escritos a mano. Nos fallaron a todos. Tu voz no se apaga, Carlos. La justicia no se olvida. Las familias que alguna vez recibieron ayuda de él, organizaron misas, marchas pacíficas y homenajes. Incluso los niños de una escuela cercana al municipio dibujaron corazones y escribieron, «Gracias, presidente», con sus pequeñas manos llenas de pintura. Lo que más duele a la familia, según amigos cercanos, es la sensación de abandono por parte del Estado. Saben que su esposo, padre e hijo pidió protección reiteradamente, que advirtió sobre los riesgos, y que aún así no se actuó con la fuerza debida. Ahora sienten que, además de perderlo, deben luchar porque su caso no quede en el olvido. Queremos justicia, no homenajes. Que los culpables paguen. Que nadie más viva lo que nosotros estamos viviendo. La esposa ha declarado, a través de sus abogados, que seguirá de cerca la investigación, y que si es necesario llevará el caso a instancias federales o internacionales para que se esclarezca no solo quién disparó, sino quién permitió que la protección fallara. Han pasado pocos días desde su asesinato, pero la familia de Carlos Manzo aún no logra asimilar la pérdida. Las noches en su casa son silenciosas, llenas de fotografías, reconocimientos y recuerdos de los días felices en los que él soñaba con un Michoacán mejor. La esposa, en una carta pública compartida por allegados, escribió: «Te quitaron la vida, pero no tu voz. Te arrancaron de nosotros, pero tu fuerza sigue aquí. Cada vela encendida por ti será justicia. Cada lágrima, una promesa de no rendirnos. El eco que deja su ausencia. Hoy, su nombre se escucha en las calles, en las radios locales, en los murales que pintan los jóvenes». Carlos Manzo se ha convertido en símbolo de lucha, de honestidad y de sacrificio. Pero para su familia, ese símbolo sigue teniendo rostro, olor, voz y recuerdos, el del esposo que reía al amanecer, el padre que soñaba con ver crecer a sus hijos, el hijo que nunca dejó de ser humilde.